Pues seguimos y vamos a seguir hablando de Corpus, como hemos hablado en nuestro principio de nuestro programa, porque hoy vamos a sentar en la mesa a dos personas que han estudiado, y además en distintas épocas, el Corpus y el origen de la fiesta, la magnificencia que tuvo, y bueno, y ahora es una fiesta que va, digamos, en declive. Lo hemos hablado también al comienzo del programa. En Alcalá y en otros lugares está el compromiso de las cofradías, propiamente dichas, porque ni siquiera la Iglesia tiene suficiente empuje como para que la fiesta se parezca un poco a lo que fue en un principio. En un principio, o no tanto. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Miguel Martínez, Javier Jiménez, encantado de que estéis aquí. Digo que no tanto porque es verdad que hay un principio de la fiesta del Corpus que pues está en el siglo XIII, con una bula papal, pero quizás en la magnificencia a la que nos referimos, o a la que me refería y demás, es muy posterior a ese inicio. Es decir, estamos hablando del Concilio de Trento, siglo XIV-XV, ahí es cuando empiezan a aparecer las hermandades sacramentales, y aparece la fiesta del Corpus configurada más como la conocemos, o como tenemos ese vestigio, que tan anterior, ¿no, Javier? ¿No sería así? El culto del cuerpo de Cristo fuera de la misa, en principio no se contemplaba en los primeros siglos de la cristiandad. Hay varios momentos clave. Hay un momento, por ejemplo, que es el concilio de Clermont-Ferrand, en el año 1095, en el que se establecen dos cosas importantes. Una es que se tomaba el cuerpo de Cristo entero con las dos especies. No hacía falta tomar el pan y el vino, sino que con una de las dos especies se tomaba íntegramente el cuerpo de Cristo. Y otra de las cuestiones que se introduce en el concilio de Clermont-Ferrand es que se sustituye el pan por la oblea. A partir de ese momento vamos a ver siempre que se va a comulgar con la oblea circular. Hay otro momento clave, que es el año 1230, cuando Santa Juliana de Lieja tiene una visión mística en la que se le aparece una luna llena, radiante, con un contorno oscurecido. Esta santa mística, en otro momento, se le aparece Cristo y le explica esa visión que ha tenido. Y esa visión decía que la luna radiante era la encarnación, o por lo menos la representación, de la Iglesia triunfante, y que la sombra oscura que había visto era la falta de culto al Corpus Christi. Es decir, a partir de ese momento, Santa Juliana de Lieja va a defender la necesidad de rendir culto a el cuerpo de Cristo, no solamente ya en la misa, sino también fuera de la misa. Un poco más tarde, el Papa Urbano IV asiste a un milagro, el milagro de Bolsena, perdón, el milagro de Bolsena, en el cual la Sagrada Forma chorrea sangre. Poco después, 3 años prácticamente después, cuando se produce la bula papal del mismo pontífice Urbano IV, según la cual pues se va a establecer el culto al Corpus Christi. Y hay otro momento clave, que es el año 1317, cuando el Papa Juan XXII establece la necesidad, anima a hacer una procesión con el cuerpo de Cristo, específicamente el día del que va a ser el día del Corpus, el jueves del Corpus, y a partir de ese momento es cuando las ciudades, una tras otra, empiezan a celebrar el jueves del Corpus. Primeramente en España van a ser las ciudades de la Corona de Aragón, concretamente Barcelona es la primera que lo va a celebrar en torno a la década de los años 20 del siglo XIV, y en Sevilla concretamente el documento más antiguo, creo recordar, que tenemos atestiguando que se celebraba el Corpus Christi, creo recordar que es de 1428 más o menos, de principio del siglo XV. Es decir, es una fiesta que se fue configurando poco a poco, pero el momento álgido, por así decirlo, el gran impulso lo va a dar el Concilio de Trento. Claro. En 1551, que es cuando se produce la 13ª reunión del Concilio de Trento, es cuando se fija ya el dogma de la Eucaristía.
A partir de entonces, cuando se produce una gran explosión, literalmente, de las hermandades sacramentales y de la celebración del Corpus, aunque ya se venía celebrando el Corpus antes de 1551. Fíjate hasta qué punto es importante en el Concilio de Trento el culto al Corpus Christi, que en 3 reuniones se va a tratar el tema, en la 13ª, creo recordar que en la 21 y en la 22. Por lo tanto, fue un culto que se fue poco a poco configurando y que va a alcanzar su momento de mayor esplendor durante la segunda mitad del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Ya a partir de final y XVIII, lentamente empieza poco a poco a perder influencia. Aquí aparece un nombre a principios del siglo XVI que escuché, que nos lo contó una vez también de manera también muy didáctica Miguel Martínez, la doña Teresa Enrique, la loca del Sacramento, que es la que va instaurando, la que va proponiendo, la que va haciendo que se funden hermandades sacramentales en distintas parroquias, hermandades que han llegado hasta nuestros días, sí. En algunos casos hasta hermandades puras, porque es verdad que después la gran mayoría de hermandades sacramentales están fusionadas a lo largo de los siglos con otro tipo de hermandades. Doña Teresa Enrique era partícipe de la corte de los Reyes Católicos. Fernando el Católico realiza varias visitas a Sevilla, y en una de esas visitas a Sevilla, ella, que le llamaban la loca del Sacramento porque tenía muchísima devoción y mucha fe, lo que hace es promover el culto al Santísimo a través de la fundación de hermandades. Tenemos que tener en cuenta una cosa: la comprensión de lo que es el cuerpo de Cristo y su veneración es bastante complicada para todo el mundo, porque a partir del tema de la transubstanciación, de que Dios está ahí, se hace bastante complicado. Tenemos que también tener en cuenta que aproximadamente el 80% de la población no sabía leer ni escribir, y las misas, las celebraciones eucarísticas se celebraban en latín, con lo cual las personas no comprendían nada. De ahí el predicamento que tenía, y valga la redundancia, el cuerpo de predicadores para explicar lo que es. Tenemos que tener en cuenta que la visión de los hechos provoca que la gente crea. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces no es lo mismo que te digan que ahí está Jesucristo, que tú veas a Jesucristo a través de una procesión y una serie de ritos y de normas. Porque a través del rito y el ritual de las hermandades sacramentales, y cuando sacan los pasos a la calle y las procesiones, o bien bajo palio o bien cualquier otra forma, es una forma de dignificar la realeza y hacer presente entre el pueblo a Dios. Por lo tanto, tienen muchísimo predicamento. Más aún que ya Sevilla, en concreto, ya tenía tradición de hermandades. Hay que decir que las hermandades eucarísticas van a ser las principales, no las de penitencia, aunque nos creamos lo contrario, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Van a ser las principales porque van a ser las que más van a aportar. Van por un lado, a hacer patente lo que es la devoción al Señor, al cuerpo de Cristo, a través de el sacramento en la calle. ¿Sí? Hay una cuestión que hablábamos, creo que lo había leído también en un artículo que escribe Javier Jiménez en el Pasión y Gloria del 2018, además se puede encontrar en la biblioteca digital, que es una gran aportación, biblioteca en Alcalá, que podemos acceder sin tener que tener físicamente esta revista. Y yo leí a Javier que, claro, las hermandades sacramentales, una de las primeras, estamos hablando sobre 1511 por aquí en Sevilla, creo que es la de, no sé si San Lorenzo, una de estas. Quiero decir que antes de 1511 es complicado encontrar hermandades sacramentales, es decir, que en Alcalá a partir de 1511 podrán estar, pero no antes. No, o sea, a ver, en Alcalá había una hermandad que era la hermandad del Corpus Christi, que era anterior. Yo el documento más antiguo que he visto en el que se refiere a esa hermandad es de 1478, es decir, con lo cual se retrotrae ya como 40 años la fecha el padre Flores ofrecía para más o menos la existencia de esa todavía hermandad. Anterior a la... Sí, en Alcalá existía una hermandad bajo medieval, bajo medieval, que era la hermandad del Corpus Christi, que yo tengo atestiguada la existencia en 1478, porque había fue una contratación de una compraventa. Con lo cual esos documentos dicen mucho, lo hablábamos claro. La última vez que estuviste aquí, que esos protocolos notariales, esas compraventas, esos pleitos nos dan mucha información, con lo cual eso es un gran dato. Sí, esta hermandad del Corpus Christi, que tenía como sede la parroquia de Santa María del Águila, ya digo, existía en el siglo XV
Y lo que pasa que fue una hermandad que empezó a decaer cuando aparecieron las otras dos hermandades sacramentales de Alcalá, la de Santiago y San Sebastián, ya después sería en torno a la década de los 60, 70 del siglo XVI. De hecho, esta hermandad del Corpus Christi, a principios del siglo XVIII, puede que ya a mediados del siglo XVII, era una hermandad que existía solamente jurídicamente, porque tenía una serie de bienes, tenía, creo recordar que en concreto 6 pedazos de olivar, aparte de algunos censos, y que el hecho de poseer bienes garantizaban su existencia como institución, como ente jurídico. No tenía ya hermanos, la hermandad del Corpus Christi no tenía ya vida corporativa ni hermanos a principios del siglo XVIII, pero los sacerdotes de la parroquia de Santa María mantenían los cultos, que en concreto era la función principal del corpus. De hecho, la función principal del corpus, sabemos por distintos documentos, que los gastos los sufragaba esta hermandad del Corpus Christi. Toda la renta que obtenía de sus olivares, creo que tenía como algo más de 13 aranzadas de olivar, repartidas en 6 pedazos, se destinaban a sufragar los gastos de la función principal. Pero te iba a comentar también una cosa, Fernando. No es ninguna casualidad que cada vez que aparece movimientos heréticos en Europa, estamos hablando del siglo XIII, siglo XII, XIII, o el siglo XVI, es cuando se da impulso a la hermandad sacramental. Porque precisamente la transustanciación, que es la idea que defiende el catolicismo, es decir, la transustanciación quiere decir que cuando el cura consagra las especies eucarísticas, es decir, el pan y el vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo de forma efectiva. Bien, pues este ha sido uno de los motivos de disensión más importantes siempre de los movimientos heréticos o de las reformas. Hay distintas teorías de qué implicaba esto. Algunas herejías decían que la Eucaristía era simplemente un símbolo, pero que efectivamente no era ni el cuerpo ni la sangre de Cristo, simplemente era un símbolo de la última comunión. Concretamente Lutero, por ejemplo, decía, él creía en la consubstanciación, que decía que en la Eucaristía se producía la transformación del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo, pero que permanecía también la naturaleza de pan y de vino. Entonces, quiero dejarlo claro porque siempre al culto al cuerpo de Cristo siempre se le da el impulso, siempre. En época que hay fuerte movimiento herético, yo digo, finales del XII, siglo XIII, que hubo una gran eclosión de movimientos heréticos en Europa, y también con la Reforma protestante, en el siglo XVI. Ya luego es curioso que cuando se estabilizan más o menos las religiones en Europa, las religiones cristianas, ya el culto al Santísimo sigue teniendo importancia, pero ya no es tan militante como en épocas anteriores. Bueno, hay este dato que queda aquí, es una hermandad sacramental anterior al siglo XV. Sí sabemos que mientras la villa permaneció en el castillo, la zona amurallada, tuvo el corpus una fiesta, bueno, bastante, digamos, era una gran fiesta, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Y claro, cuando ya se va extendiendo hacia lo que hoy conocemos como Alcalá, hacia el centro, que entonces eran los confines, es cuando ya se pierde, ¿no?, esa importancia, Miguel, allí en el castillo y demás, ¿no? De hecho, según los datos que tenemos en los archivos de la hermandad, la última actividad conocida de la hermandad, que existía de hecho, pero bueno, existía jurídicamente, pero de hecho no existía, es la última procesión que organiza en 1699. A partir de ahí ya, a partir del siglo XVIII, ya lo organiza la Sacramental de Santiago, enteramente, que la Sacramental de Santiago hacía el Corpus Christi y después celebraba otra procesión el 31 de agosto, o en su defecto el último domingo del mes de agosto. Se solapaban esos dos tipos, o sea, la doble funcionalidad. Había cogido lo de la hermandad del Águila, o la que residía en el Águila, junto con la función sacramental que ellos realizaban en la hermandad sacramental que residía en el Águila, vamos a decir, porque si decimos la hermandad del Águila podemos confundirla con la hermandad de la patrona, que no existía ni estaba en proyecto en aquella ni por época, asomo, ¿no? Estaba en proyecto. Ni por asomo. Es decir, la hermandad sacramental que existía en que no era sacramental como tal, era la hermandad del Corpus Christi. El Corpus Christi, que no tiene nada que ver con una hermandad sacramental. Era una hermandad que estaba antes de, porque las sacramentales comienzan a partir de 1511.
Es decir, que es otro tipo de... Sí, es lo mismo. Es como decir una hermandad de penitencia de negro y una hermandad de penitencia de capa. Era la misma finalidad, pero los supuestos son totalmente distintos. Ajá. Y claro, hay también una cuestión que me llama mucho la atención, que seguramente esto no lo sepan tampoco muchos cofrades y demás. Es decir, cuando el Corpus se celebra en la villa medieval de Alcalá, lo que hoy conocemos como el Águila, donde bueno, pues estaba la villa de Alcalá de Guadaira. Santiago era casi una ermita que estaba allí abajo, no era ni siquiera parroquia. San Sebastián, por supuesto, se construye después, posterior. Es decir, también nos habla un poco de la configuración. Cuando estudiamos las hermandades, cómo se van desarrollando, también es una manera de entender y de aprender cómo se va configurando la propia ciudad, el propio pueblo, ¿no? Cómo se va desarrollando, cómo va bajando desde la villa, se va desarrollando por el arrabal, hasta el punto en que las dos parroquias antiguas de toda la vida, podríamos decir, las originales del culto después de la conquista, Santa María y San Miguel, quedan absolutamente desiertas y abandonadas. Pierde la población por completo. Perdón. No. Efectivamente, San Miguel y Santa María habían sido las dos grandes parroquias iniciales. Lo que pasa es que ya en el siglo XV, lo sabemos por los padrones fiscales que se conservan en el Archivo Municipal de Sevilla, ya en el siglo XV Santiago era la parroquia con más feligreses, con diferencia, y más rica. San Sebastián aparece ya como parroquia en la época de los Reyes Católicos, finales del siglo XV, y durante el siglo XV indiscutiblemente Santiago es la parroquia con más feligreses, con más renta. Pero es verdad que Santa María siempre va a mantener, por lo menos durante el siglo XVI y XVII, un prestigio, primero por ser la iglesia donde estaba la patrona, pero también por haber sido originalmente la parroquia más importante de Alcalá. De hecho, en el siglo XVII ya hay un intento de trasladar todo desde el Águila hasta Santiago, que por cierto Cristóbal Morris se opone, como toda la hidalguía alcalareña. La hidalguía alcalareña siempre fue muy fiel a la iglesia de Santa María del Águila, aunque vivieran la mayor parte de ellos en Santiago. Pero hay un momento clave, que es 1791, que cuando ya definitivamente la parroquia de Santiago es cuando va a celebrar ya para siempre el Corpus. Se cometen los fueros de la parroquia mayor, ¿no? Digamos que se trasladan de Santa María a Santiago. Sí, y concretamente para el Corpus. Ya de antes, ya digo, hay un intento, ¿no? Al principio de la primera mitad del siglo XVII hubo un intento de que la parroquia mayor fuera Santiago. Luego, otra cuestión también importante, la mayor parte de los vicarios de Alcalá solían ser párrocos de Santiago. Hubo algunos que fueron párrocos de San Sebastián, no voy a decir que no, pero la mayor parte de los vicarios de Alcalá durante el siglo XVII y XVIII, no te puedo decir ahora mismo el porcentaje, pero yo te diría por lo menos 4 de cada 5 eran párrocos de Santiago. Oye, ¿se conoce cómo era el Corpus? Es decir, ¿era una fiesta importante, que tuviera una magnificencia, que tuviera, es decir, como vemos hoy, que todavía sigue en Sevilla, ¿no? La puesta en escena. La puesta en escena del Corpus era un momento, digamos, de solemnidad y de gran fiesta a nivel local, como en el resto de sitios, o nunca llegó a tener esa... La regla de 1797 de la Sacramental de Santiago, la que se renueva, hay un capítulo entero dedicado al orden de la cofradía. La jerarquía prevalece exactamente, te dice exactamente dónde tiene que ir situado cada miembro de la cofradía, cada miembro de las autoridades civiles, cada miembro del ejército, incluso dónde van los sacerdotes, diferenciando a aquellos que portan el palio, porque iba bajo palio, y aquellos que son los beneficiados de la Sacramental de Santiago, que llegó a tener hasta 6 beneficiados, o sea, 6 curas que se dedicaban única y exclusivamente a cumplir los mandatos testamentarios de los hermanos de la Sacramental de Santiago. Tenía un poderío económico perfecto, entonces estaba perfectamente estructurado. En primer lugar, solía ir el muñidor portando el estandarte de la hermandad, vestido entero de rojo, con una túnica de terciopelo roja, etcétera, el escudo. A continuación iba un guión sacramental que se ha perdido desgraciadamente. Los hermanos, por orden de prevalencia de menor a mayor, hacia más cercanía al Santísimo, todos los miembros de la cofradía, que no llegaban a 39, se obligaba en los años que más tenía 41 hermanos.
se les obligaba a participar por ese orden de prevalencia de antigüedad, iban portando las insignias en función de eso, y al final, al lado del Santísimo, antes de llegar al palio, como aparecen en las reglas, iba el hermano mayor en un lugar destacado, etcétera. Detrás, portando los sacerdotes, los beneficiados y las autoridades públicas. El alcalde, por supuesto, tanto los dos alcaldes que existían, como también todas las autoridades, y los militares también por su graduación, por cercanía. Es más, en algunos momentos se dice que tiene acompañamiento musical. Y es más, hay un documento que tengo en la hermandad clasificado de un contrato de la primera agrupación musical que tenía el ayuntamiento, en el cual también acompaña el cortejo. Por supuesto, se engalanaban las calles, se incitaba a lo que era el público en general a que adornara con mantones, etcétera, los balcones, se echaban las hierbas olorosas en el suelo, y era todo con una solemnidad y un boato tremendo. Se volcaba todo el pueblo en la festividad. ¿Y se conoce el recorrido como podría tirar más o menos? En la ¿O no hermandad, hay hasta...? Lo que aparece en la hermandad es el recorrido, siempre dicen lo mismo, el recorrido acostumbrado, pero vamos, no hay que ser muy lince para saber que más o menos se correspondería con el que tenemos actualmente. Chipa más o menos tendría que ser igual, porque la calle principal es la calle La Minas, por supuesto. Entonces, además no salían de la feligresía de Santiago, con lo cual más allá de la plazuela no podían subir. Otra cosa es que cortaran antiguamente, por lo que es la callejuela, pero eso ya como no consta en la hermandad, no me atrevo yo tampoco a hacer un juicio prematuro. ¿Hubo en Alcalá, Javier, discusiones de prevalencia de las hermandades sacramentales, por ejemplo, como ocurrió en Utrera? Siempre. Pero tengo que comentar una cosa. Mira, una cosa es el corpus y otra cosa es los actos que las hermandades sacramentales hacían sobre el cuerpo de Cristo. Es decir, me explico. El corpus era una fiesta que organizaban los sacerdotes de Alcalá, y luego también asistían el cabildo civil. De hecho, el ayuntamiento pagaba una parte de los gastos. Una de las partidas de gastos más importantes del ayuntamiento era precisamente la fiesta del corpus. Pero una fiesta organizaban los sacerdotes de Alcalá, y luego estaban, digamos, los actos que hacían las hermandades sacramentales. Es decir, por ejemplo, la hermandad sacramental de Santiago, creo recordar que el acto más importante era la procesión del corpus que hacían a finales de agosto. El último, por lo menos en las reglas de 1710, a finales de agosto, el último domingo de agosto, ellos tenían, digamos, la procesión de corpus. Eso sí, lo ha explicado, que ha explicado Miguel, perfectamente, ¿no? Miguel. Que hacía corpus Claro. el propio corpus de Santiago. En la regla de 1797 especifica que esa procesión que yo he descrito antes hay que hacerla tanto para la festividad del corpus como para la de agosto. Con lo cual se repite exactamente el mismo patrón. San Sebastián, en el caso de Santiago, siempre hablando de las reglas de 1710, que son las que mejor conozco, se hacía todos los meses se hacía una mini procesión de corpus, tanto en San Sebastián como en Santiago. Luego estaba la gran procesión, digamos, específicamente de la hermandad, a finales de agosto, en el caso de Santiago. Y San Sebastián lo que hacía era el triduo de Carnestolenda, en la época de carnaval, y también se ocupaba hacía una procesión dentro de la iglesia los días jueves santo, viernes santo y sábado santo. Es decir, que el culto al Corpus Christi no solamente se limitaba al corpus. El corpus era una fiesta oficial en la que concurría todo el municipio. Es decir, participaban las hermandades, todas, no solamente las sacramentales, todas las hermandades. La organizaba la vicaría y todos los sacerdotes de Alcalá. Asistían también los frailes, tanto de San Francisco como del Carmen. Asistían los militares que en ese momento hubiesen en Alcalá, efectivamente, como bien ha explicado Miguel, y la corporación municipal. En la época que Alcalá formó parte del Ducado de Alba, iba el corregidor, y antes y después los dos alcaldes, el alcalde noble y el alcalde de Estado General. Es decir, al corpus asistía todas las personas que en Alcalá tenían cierta relevancia, tanto las comunidades de frailes, las clarisas no, obviamente, porque no podían salir del convento,
como todos los sacerdotes, tanto de órdenes mayores como de órdenes menores de Alcalá. Y luego sí sabemos por las actas capitulares que se limpiaba el pueblo el día antes, se hacía una limpieza general del pueblo y, como muy bien Miguel ha explicado, pues se esparcía por todo el recorrido juncia y romero, es decir, plantas aromáticas, eso lo sabemos. Es muy probable también que la procesión del Corpus fuera, me acabo de enterar ahora mismo porque lo ha dicho Miguel, la tarasca, porque, es decir, había un patrón que se repetía en todos los municipios, todas las ciudades, ya dependiendo de la importancia del municipio y de las ciudades, pues se le daba mayor relevancia o menos relevancia, ¿no? Claro, es que había elementos, como bien ha explicado Miguel también al principio, la gente veía, tenía que ver cosas. Claro. La tarasca, el dragón, el pecado, las representaciones demoníacas, es decir, era como siempre una lucha. En Sevilla los autos sacramentales, esas carrozas enormes que salían, que era una auténtica fiesta, ¿no? Un corpus prototípico tenía lo que era primeramente la procesión. La procesión tenía una parte profana y una parte oficial, por así decirlo. La parte profana se componía por una parte de la tarasca, que también evolucionó. En un principio era una especie de dragón, luego, por ejemplo, en Sevilla, a partir de 1700, fue un dragón con 7 cabezas, aludiendo, bueno, inspirado en la hidra, ¿no?, pero también aludiendo a los 7 pecados capitales. En Sevilla, por ejemplo, encima el dragón se encontraba encima de una especie de peña, de promontorio. El dragón, además, sabemos que era verde y plateado, y sabemos, por ejemplo, que en el siglo XVIII había una especie de castillete, y dentro del castillo estaba el tarasquillo, que era una especie de bufón, que la cara tenía mitad de niño, mitad de persona mayor. Es decir, todos estos son elementos carnavalescos que estaban en todos los corpus de toda Europa. Entonces, al principio estaba la tarasca, estaban los gigantes y cabezudos, que por ejemplo en Sevilla eran 3 parejas, 3 hombres, 3 mujeres. Eso los gigantes. Luego los cabezudos, en Sevilla concretamente, pero que en muchos pueblos vamos a lo mismo, era un hombre y una mujer, que en Sevilla tenían sus nombres, y 2 niños. En Granada se siguen manteniendo los gigantes. En Granada se sigue manteniendo. Granada, digamos que de todos los corpus que hay mismo en España, el más fiel a lo que era el corpus original es el de Granada, porque tiene la tarasca, tiene también los gigantes y cabezudos. Luego había también otras figuras. Mira, ahí estamos viendo, perdona Javier, mira, las figuras habían salido a los gigantes y cabezudos, estas figuras de época, vestidas, es decir, casi como un carnaval, si lo vemos, como una serie de fíjate, esto es Granada este mismo año, o sea que estamos hablando de pleno siglo XXI. Granada, fíjate. de toda España, es el corpus que mejor conserva el espíritu original. Entonces te digo, tenía las dos partes, la parte profana y la parte oficial, en toda Europa, no solamente en España. Entonces la parte profana, ya digo, estaba la tarasca, que va a evolucionar, estaba los gigantes, estaban los cabezudos, y luego había también unos personajes bufonescos, con ropa muy estrafalaria, que portaban una especie como de vejiga, que dentro tenía piedrecitas que ellos movían y formaban ruido. Incluso a veces a la gente le daba con la vejiga en la cabeza, como si fuera una especie de globo de la época. Y luego también había grupos de danzantes. Había 2 tipos de danzantes además. Los había más serios, que eran los danzantes de sarao, y luego estaban otros danzantes mucho más jocosos, más populares. Variaban los instrumentos musicales. Por ejemplo, los danzantes de sarao pues solían llevar el laúd, solían llevar el arpa. Los otros danzantes, que eran más de jarana, pues llevaban guitarra, llevaban pandero, llevaban castañuelas. Y digamos que estos grupos de danzantes estaban intercalados por toda la procesión del cuerpo. Y luego también, dentro de la parte oficial, pues era la representación simbólica de la ciudad. Es decir, no solamente el cabildo eclesiástico, también el cabildo civil, los militares, por supuesto, ya lo hemos comentado. Había ciudades como Sevilla que los santos locales se sacaban. Incluso en Sevilla, por ejemplo, se sacaban 2 carros con 2 representaciones teatrales. Claro, este esquema ya se adaptaba a cada municipio, porque en un municipio, en Sevilla mismo se sacaba a San Fernando, se sacaba a San Hermenegildo, y en otros lugares pues se sacaba a los santos locales, San Cecilio o el santo local que fuera. Había pueblos que no sacaban pasos con santos. Creo recordar, Miguel, que en Alcalá no sacaban pasos, ¿no?
solamente la custodia. Vamos, el ostensorio, ¿no? Y o custodia, depende del momento. Depende porque desaparece la custodia, después va bajo palio y, por ejemplo, en las actas de la hermandad hemos encontrado que en 1832 compran una custodia de lance en el convento de la calle Águila actual. Y esa procesiona de un tiempo indeterminado porque no sabemos tampoco, no aparece cuándo se destruye. Supongo que desaparecería con el tema de las desamortizaciones y ese tipo de cuestiones. Muy probablemente. En el siglo XVII parece que iba un ostensario bajo palio porque cuando fallece Juan de Ledesma en 1649, él en el testamento instituye una especie de capellanía cuya renta tenía que ir dirigida a 4 clérigos que llevarían las varas del palio y también pagar música de capilla. Es lo que comentaba antes Miguel, que podían llevar también música de capilla. Lo que sí es cierto es que, ya digo, a partir de este esquema general se adaptaba a cada lugar. Alcalá entonces tuvo esta... Y hay un momento en el que esto empieza a venir a menos. Está claro que las desamortizaciones finales del siglo XVIII y demás, que se sufrió muchísimo las hermandades cuando se piden las reglas, que no aparecen, que no están, que esos decretos del Consejo de Castilla, que ya hemos hablado muchas veces, no tiene nada que ver, digamos, con auges de otras hermandades y demás, ¿no? Digamos, eso es una cosa que coinciden en el tiempo, pero que no son, digamos, consecuencia una cosa de la otra, ¿no? O sí. A ver, ¿por qué empieza a decaer la fiesta? Una cosa es el culto al Santísimo, otra cosa, claro, otra cosa es el Corpus, son cosas distintas. Aunque estén relacionados, están muy relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Mira, hay una fecha que yo creo que es la que marca el inicio de la lenta, cuidado, muy lenta decadencia, que es 1765, cuando se prohíben los autos sacramentales. Los autos sacramentales también eran muy importantes en el Corpus. Claro. Y luego estaba la octava también del Corpus. Cuidado, el Corpus no solamente era el jueves de Corpus. Todos los 8 días posteriores. Los 8 días anteriores tenían una importancia enorme porque había sermones. En algunos municipios sabemos que se hacía autos sacramentales. Los autos sacramentales se solían hacer en las iglesias. Autos sacramentales que, sobre todo, ya digo, la mayor parte de ellos, de los conservados, son del 16 y del 17. Pues yo creo que en 1765, cuando se suprimen los autos sacramentales, vamos, que se prohíben, empieza ya a marcar un nuevo rumbo, tanto en el Corpus como en las hermandades sacramentales. Luego también la religiosidad va cambiando, la piedad popular va cambiando. Y hay cultos que se vienen abajo, por ejemplo, el culto a las ánimas, a partir ya de final del siglo XVIII se viene abajo y además de forma muy rápida. Las hermandades sacramentales mantienen todavía bastante bien el culto durante la primera mitad del siglo XIX. Lo que pasa es que, claro, primero la desaparición de Godoy a finales del siglo XVIII. Luego la invasión napoleónica supone una merma enorme del patrimonio de las hermandades sacramentales, que eran, como muy bien ha dicho Miguel, eran riquísimas, eran las grandes hermandades, las más ricas, con diferencia. Si vemos las hermandades de la comarca de los Alcores, la más rica era tanto la de ánimas como la sacramental de San Pedro. De hecho, construyeron un sagrario enorme, fantástico en la parroquia. Las dos de Utrera también eran riquísimas. Luego estaría la de Santiago de Alcalá. Sería la cuarta, más o menos, de las hermandades sacramentales de la comarca, la cuarta en capacidad económica. Entonces, todos estos hechos, la desaparición de Godoy, que afecta a las capellanías, afecta a los bienes de las hermandades, la invasión napoleónica, que supone el robo de la plata, por ejemplo, de las hermandades, y luego la desamortización también tuvo un papel importante. Pues todo esto también hace que se merme el patrimonio. Sí, ibas a apuntar algo. Sí, ahí va a puntualizar un poco, Javier, redundando en lo que le estás diciendo. En las actas que tenemos allí en el archivo de la hermandad, la desamortización de Godoy, se dice que es la de Godoy, pero en realidad es la de Mariano Luis de Urquijo. Ya le quitan a la hermandad de Sacramento de Santiago 18 casas atestiguadas. Inicia un pleito, lógicamente, se van a Madrid, eso simplemente para que sepamos el potencial económico que tenía mantener un abogado en Madrid. Además, conocemos el abogado hasta incluso donde vivía en la calle Sevilla, al lado de la Plaza Mayor. O sea, eso le supone muchísimo, una merma, 18 casas con su renta. Posteriormente, la guerra de independencia, como dice Javier, hace que directamente escondan mucha de la plata y de la riqueza que tenían, y después cuando acaba la guerra no aparecen.
¿Por qué circunstancias? No sabemos cuáles son. E incluso durante la guerra, la Hermandad Sacramental de Santiago aporta un dinero a las guerrillas, a las personas que están formando parte de la resistencia, aparte del expolio que le hacen las tropas napoleónicas. Si seguimos en la andadura del tiempo, tanto la desamortización de Mendizábal, pero sobre todo la desamortización de Amador, le da un golpe de gracia a la hermandad. La deja prácticamente inane, fondo cero, prácticamente. Le quita, por ejemplo, actualmente el Cerro Villalba, que es el cerro que está frente al Puente del Dragón, pertenece a la hermandad, se lo expropian. Le expropian también, por ejemplo, dos, exactamente, sí. Le exportan 2 cererías, o sea, gente que se dedican a la apicultura, dos negocios. La cera tenemos que tener en cuenta que era la luz de la época. Es muy cara. Carísima. Carísima. Y además todo el mundo la necesitaba, con lo cual... La indesa de la época. Exactamente. Pues le quita una fuente principal de suministro. También le quita 2 casas de la calle de la Plaza de la Era, perdón, o sea, allí en la Plaza del Duque, o sea, la deja a cero. La dejan a cero a las desamortizaciones. Eso, como dice muy bien Javier, se le une el cambio de religiosidad, se le une la falta de fondos, pues la hermandad cae en picado. Y con ella la tradición del culto al corpus, que sí que se sigue manteniendo, pero ya no es lo popular que era, porque no pueden permitirse pagar esos factos. No lo pueden permitir. Es más, si tenemos actas de queja en la hermandad de los sacerdotes reclamando sus salarios de beneficiados, que la hermandad se los impaga. Porque no puede pagarlo. No, porque no tiene ingresos. Es más, es que rebajan la cuota. De hecho, cuando la hermandad ya se reorganizará después de la Revolución Gloriosa de 1868, que se hace cargo Alcalá y Ortiz, lo primero que hacen para intentar subir de hermano es rebajar la cuota a la mitad, pero la cuota establecida en 1800. O sea, son prácticamente 90 años. Había un proceso inflacionario. Dejar la cuota que existía en 1800 pero a la mitad. O sea, era prácticamente una cuestión simbólica para coger hermano. A pesar de todo eso, no lo consigue. No lo consigue. O sea, y ahí ya se pierde y prácticamente quedan, hoy en día, Javier, los restos que hemos hablado de Granada, Toledo, Sevilla, como las grandes capitales, donde todavía el corpus sigue siendo, porque veníamos hablando con Javier fuera de cámara. Bueno, pues todavía en Sevilla aparece el Cabildo Civil, el Ayuntamiento, representación militares, todos los colegios profesionales, es decir, ese estar de la gente hace que todavía el Corpus de Sevilla tenga esa magnificencia, pero también apuntaba Miguel que el Corpus tuvo que incorporar todos estos pasos que ahora vemos, como 6, 7, 8, 9, no sé cuántos son ya, para que no decayera, porque hubo un momento en donde estuvo bastante tocado. Claro, y es que en la edad contemporánea además el culto a la Virgen y a Jesús ha centrado toda la religiosidad. Ya a partir del principio del siglo XIX, el culto a la Virgen y el culto a Jesús ha monopolizado, que es lo lógico además, es que es lo lógico también. Es una religiosidad más moderna de alguna manera, ¿no? Pero, claro, el culto a las ánimas, el culto a... Claro, es que ya en el siglo XIX los sacerdotes lo decían, vamos a ver, antes hay que rezar a Jesús que a su representación. Y ahí está. El caso es que a día de hoy acabamos de celebrar un corpus que se mantiene con una cierta magnificencia. Si además, si nos remontamos y vemos, Miguel, tú que además estás en la hermandad y el otro día hacíamos memoria próxima de la que nosotros nos podemos acordar, ¿no? Yo le decía a Javier, me acuerdo del año 87 que salía con custodia, la custodia prestada, sí. Y entonces era un acontecimiento bajar al centro, los niños de comunión íbamos todos al corpus, es decir, todavía tenía una cierta prestancia popular, a pesar de que la puesta en escena no tiene nada que ver con la de ahora. Era mucho más modesta, por decirlo de alguna manera. Era, vosotros decís que os acordabais del sacerdote con la custodia bajo palio. Yo recuerdo, por ejemplo, el año 87 que había custodia, hubo 2 o 3 años que se traía de Araal. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Es así. Y sin embargo, con el cambio litúrgico al domingo ya fue cuando fue desastroso. O sea, ya ahí es cuando ya cayó en picado. Y no tiene nada que ver con ese corpus que nosotros nos acordamos de la infancia. Yo recuerdo, por la edad, soy mayor que vosotros, el corpus de mediados de los años 70, que, bueno, es que no se cabía en la calle La Mina, en la Plaza Cervantes, no se cabía literalmente. Y nos arrodillábamos cuando pasaba el Santísimo.
O sea, que la gente se arrodillaba. Yo recuerdo que yo era pequeño, me encantaba ver cómo estaba todo cubierto de junci y romero y la gente se arrodillaba con una unción sagrada enorme y era muy modesta la procesión, porque la procesión era el sacerdote con el ostensorio, capa pluvial y bajo palio. Y no era más. Bueno, y la representación de las hermandades, obviamente, claro. El ayuntamiento también, creo que hasta el 76, ¿no? Sí, hasta el 76. Estuvo asistiendo Pero yo me acuerdo, ¿no?, cuando iba el alcalde. Y a pesar de esa modestia, sin embargo, concitaba la asistencia de muchas personas y la gente tenía una gran devoción al Corpus. Y ahí estaba la clave, que hablábamos también, Miguel. Ahora la puesta en escena es mucho más mejor con respecto a aquello. Es decir, este año había 8 altares, a pesar de ser domingo de feria, digo esto, 8 altares, son creo que 5 pasos los que salen, una procesión de las más largas que puede haber en cuanto a procesiones en Alcalá, sin embargo muy poco público y ahí falta esa devoción. Claro. Esa devoción es lo que no termina de que el Corpus vuelva, ¿no?, a tener esa popularidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varias cosas. A Javier le pasará porque es docente exactamente igual que yo y además de la misma especialidad. De los últimos 30 años hay una desacralización tremenda en la sociedad. Yo muchas veces, a lo mejor estoy con los muchachos, con los chavales, estamos explicando cualquier obra de arte, que lo tienen para selectividad, para cualquier cosa, y no saben el significado de lo que están viendo porque lo desconocen. Entonces yo puedo asegurar que más de la mitad de mi alumnado no tiene ningún tipo de creencia. No se la transmitió esa devoción, esa fe, etcétera. Si a eso se le une hoy día la facilidad para trasladarse a cualquier sitio en un día festivo, para irse a la playa, para irse a la feria, para irse a cualquier tipo de cosa, más la falta de devoción, hace que quede reducido simplemente a las personas que están vinculadas a la Iglesia. Y una cosa, a favor de las hermandades penitenciales, que son las que han logrado conservar el Corpus. Yo tengo una teoría que quizás a lo mejor no está contrastada, pero que si no existieran las hermandades penitenciales, el Corpus no existiría. Digo la procesión. La procesión eucarística en la calle no existiría, porque son las hermandades penitenciales son los que se hacen cargo de ello. Es lo que aportan los miembros, aportan la financiación, aportan el costo. Bueno, el conjunto de las hermandades, podríamos decir, bueno, también están las de Gloria que participan. Todas las hermandades. Lo que son el conjunto de hermandades ahora mismo, si es no lo que mantiene el Corpus, lo que es la procesión. La procesión eucarística, si no, no existiría. Sí. Eso es exactamente igual a lo mismo que ha pasado en Sevilla. Si el Cabildo Catedralicio no le da paso al Consejo de Hermandad de Sevilla, la procesión de la eucarística no existe, tal como la conocemos hoy día. Yo estoy de acuerdo también. Entonces estamos hablando que estas imágenes que vimos el domingo, que hemos visto esta semana, yo hablaba además en la retransmisión, tanto aquí como en el viso, cuando dice, no solo es una procesión de ver, sino una procesión de participar. Al final es más importante o tiene mayor prestancia la participación en la procesión que la participación del espectador que ve pasar algo, ¿no? Claro, que ahí es donde veíamos, oye, pues hay menos gente, hay más gente. Sí, pero mira, Fernando, como decía Javier, yo recuerdo porque mi abuelo tenía una tienda en la calle La Mina y yo recuerdo de ir allí al Corpus a verlo en la tienda, lógicamente, porque había la tienda y adornaba el escaparate. Mi abuelo se ponía sus mejores galas, mi abuela exactamente igual, y nada más que se acercaba el Santísimo, a mí, a mis hermanos y a mis primos nos daba un collejón literalmente para que nos arrodilláramos. O sea, se va transmitiendo un modo de ser que va implícitamente con una fe. Si eso no se transmite a las nuevas generaciones, pues lógicamente no puede haber participación ni externa ni interna. Es que claro, decíamos los del acompañamiento de la comunión, que los hemos hecho todos, este año había 12 niños. 12 niños. En mi época es que el que no había iba, decenas y decenas. Claro. Es que si no íbamos era como si no hubiéramos hecho la comunión. Fila y fila. Porque yo recuerdo que Javier también es de nuestra época, tenías que ir a María Auxiliadora, tenías que salir vestido de comunión, te vestías 2 o 3 veces en dos o tres procesiones. Hoy día no. O sea que tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, ese debate. Oye, que que al final la feria afecta en lo justo medida. Yo creo que incluso se perjudica propiamente la fiesta de la feria, porque decíamos el otro día, oye, aquí hay mucha gente en el Corpus, la procesión, que hace 15 horas estaban en la feria. Es decir, que el Corpus sacó a gente de la feria por ese compromiso que tienen las hermandades, como tú bien has apuntado, ¿no? Entonces, esta cuestión se puede debatir, que además tú has estado en el ayuntamiento y tú sabes que eso siempre ha sido un objeto de debate. Oye, la feria con el Corpus, si coincide, si no coincide. Al fin y al cabo,
puede afectar, pero tampoco es, digamos, No es la causa directa de que ahora mismo no sea sería una procesión. otra más, pero no es la causa directa. La causa directa, a mi entender, es la falta de devoción. Yo estoy de acuerdo también con Miguel. Yo creo que hay una causa general que es la secularización de la sociedad, de la que él ha estado hablando, ¿no? Y luego pero también dentro de la propia comunidad de cristianos, el hecho de que actualmente, insisto, el culto a la Virgen y a Jesús monopoliza toda la creencia, toda la espiritualidad actual. O sea que en el pasado era distinta la religiosidad, ¿no? Ahora está más centrada en el culto a la Virgen y a Jesús. Como dice Javier, es que incluso, vamos a ver, entre comillas, no me malinterpreten, el enemigo, los protestantes, la iglesia protestante, tanto en Estados Unidos como en Europa, a partir de los años 60 tuvo una crisis tremenda, hasta tal punto que hoy prácticamente es simplemente acudir a la iglesia como un acto social más. A lo mejor os puede parecer una barbaridad que os voy a decir, pero eso se ve reflejado incluso en series o en películas norteamericanas, como por ejemplo puede ser la serie de Los Simpsons. Acostumbran a ir a la iglesia, pero eso no implica que asuman la fe. Claro. Entonces, la desacralización ha sido total en el mundo occidental. Y se ha ido extendiendo. Sí, pero mira, vemos ahí ese altar, por ejemplo, ¿no? Ahora acaba de salir también la imagen del paso. Esa magnificencia no existía hasta hace nada. Es decir, ese paso que se han adaptado los respiraderos de la Virgen del Socorro, esa custodia, que aunque sea más modesta, pero también hace poco venía una de plata de Córdoba. Es decir, se ha intentado esos altares, esa manera de puesta, los pasos. Hemos recuperado, por ejemplo, la talla de San Mateo, que es una talla magnífica. Pero se debe a lo que ha dicho Miguel, es decir, a la implicación de las hermandades. Si no es por la implicación de las hermandades, no. Pero, por ejemplo, esa custodia, por muy modesta que parezca, esto debe haber más de lo que había, porque no existía, no había. Sí. Es decir, entonces, claro, ahí vemos una serie de se custodia en propiedad de la hermandad. Claro, por ejemplo, el viril, que es fantástico, de la hermandad de Santa María del Águila, del ajuar litúrgico del santuario, eso no existía, con lo cual la puesta en escena ha mejorado. Sin embargo, no sirve per se para que la fiesta tenga una expansión o recupere, digamos, aquella popularidad que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? En nuestra infancia, cuando lo veíamos con la gente. No ha servido. La forma no solo sirve, también tiene que ser el fondo. Claro. Mire, con respecto a las ferias, por ejemplo, en Granada, el hecho de que las ferias en Granada se haga coincidiendo con el Corpus, potencia al Corpus. O sea, que perfectamente pueden ser compatibles. No tiene por qué ser incompatible. En la Puebla del Río, por ejemplo, la Feria del Corpus. Es que claro. En la Feria del Corpus, con lo cual, y además, por cierto, que sale también por la tarde, que es una cosa que también que no sabía, que además hoy haciendo la documentación, pero vemos ese tipo de altares, eso no se montaba hace nada, ese tipo de altar, por ejemplo, que estamos viendo ahí, ¿no? No. Y además, por ejemplo, el tema de la custodia es una colaboración con la Hermandad del Águila, es que se colabora constantemente, porque si os fijáis, en el ajuar también que llevan los sacerdotes son de la Hermandad del Águila. Mira. Yo no tengo ningún problema, yo llamo a Antonio Risueño y digo, Antonio, necesito para el Señor lo que haga falta. O sea, la colaboración entre las hermandades no hay ningún tipo de problema, existe, y todos participan, pero la secularización es la que manda ahí. Yo creo que además tampoco tenemos que darle mayor importancia un poco a la cantidad de público, más o menos, sino que también eso, la implicación, la participación, yo creo que es lo que debe contar. Quizás el año que viene pues estábamos hablando de que va a ser el 22 de junio, ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Queda un año, pueden pasar muchas cosas. Más de un año. Tenemos que dejarlo, ha sido fantástico, como siempre. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias por aportarnos todos estos datos. Miguel, igualmente. Muchas gracias. Yo creo que me va a gustar mucho esta tertulia que hemos tenido hoy, y nosotros nos vamos a ir con estas imágenes también del Corpus para despedirnos. La semana que viene vamos a hablar del Consejo, de la historia del Consejo, porque va a cerrar precisamente el jueves día 13 ese cincuentenario del Consejo de Hermandades. Vamos a estar también en el santuario de la Virgen del Águila precisamente para constatar lo que ocurre allí con la misa que va a celebrar el arzobispo de Sevilla, y bueno, pues vamos a contar esto y otros dos programas que nos quedan ya para cerrar esta temporada. Así que nos vamos con las imágenes del Corpus, espero que lo hayan disfrutado, y el jueves estamos aquí con más contenido en Alcalá Cofrade. Sean felices, un saludo. En el paso de la custodia, que por cierto lleva también el relicario del beato Agustín Alcalá y Enque.
entra el paso de la custodia, termina aquí la procesión, pero no se marchen porque en tan solo 2 minutos volvemos para...